las enfermedades devastadoras a las que nos enfrentábamos en de atención, cuando cuando tiene que darse al manejo, también al cirujano quirúrgico, que desafortunadamente, a pesar hace alrededor de 50 todavía gran debate a la fisiología, al abordaje real, tanto desde el punto de vista médico. Entonces, este es el de ahorita. Para definir la colitis, se trata de la mucosa intestinal asociada a una respuesta que se ve. Vamos a ver localizado abdomen, van a tener un compromiso sistémico, caracteriza por una invasión de gas entérico y disección de gas en la parte intestinal y en el sistema corto. Es una emergencia mortal, es más común, la más común, tracto gastrointestinal, los bebés de la ciudad. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver real que varía es de 0.3 a 2.4 lactantes por cada 1000 nacidos vivos y con una prevalencia del 7% en los recién nacidos más pequeños de muy bajo peso al nacer, entre 500 y 1500 gramos. Casi el 70% de los casos ocurre en los recién nacidos prematuros, entonces vamos a ver que es una población de muchísimo riesgo. Afecta del 2 al 5% de todos los recién nacidos que nacen prematuros y es responsable del 8% de los ingresos que tenemos en las unidades neonatales. La mortalidad es variable, es alrededor de un 20 a un 30%, sin embargo puede ser mucho mayor en los recién nacidos más prematuritos y en aquellos que requieren un manejo quirúrgico. Digamos que la mortalidad va a ser principalmente debida a la perforación, la peritonitis y la sepsis que se incluyen en la fisiopatología. Como les mencionaba, la fisiopatología es múltiple, se considera y cada vez hay más estudios de un componente genético, una predisposición genética, hay un daño en la barrera inmune, vamos a tener una disminución del moco en estos pacienticos, disminución de todas las inmunoglobulinas que son protectoras como la inmunoglobulina A, vamos a tener que esto me va a alterar la integración de esas uniones celulares y me va a incrementar la permeabilidad. Esto va a llevar a que haya una exagerada inflamación, hay un daño importante en el tejido y finalmente va a llevar a que haya una necrosis. ¿Cómo se produce todo esto? Y ahí vamos a tener que va a ser un factor muy importante toda esa microbiota, porque vamos a tener en el nacido, que es una unidad neonatal, está expuesto a una flora diferente. Adicionalmente podemos tener un recién nacido que está en ayuno o que iniciamos la alimentación con una fórmula frente a la leche materna y fuera de esto va a estar expuesto a antibióticos. Entonces son diferentes factores de riesgo. La fisiopatología, no vamos a énfasis pues, en todos los detalles, pero sí es importante el componente que tenemos urea a nivel de mucosa, el nivel importante de la colonia bacteriana y definitivamente el hecho de que tengamos una disbiosis a nivel intestinal en estos recién nacidos, sobre todo en los recién nacidos prematuros, con una respuesta proinflamatoria que está acentuada en ellos, va a llevar entonces que este paciente tenga una enterocolitis, que tenga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero esto no se va a quedar solamente a nivel intestinal, sino que adicionalmente me va a afectar otros órganos. Entonces vemos cómo tenemos esta inflamación
esta liberación de sustancias proinflamatorias y vamos a tener una inflamación sistémica con activación puntualmente a nivel pulmonar y a nivel cerebral. Y es por esto que estos pacienticos, aquellos que sobreviven, no solamente van a tener una morbilidad intestinal, sino que van a tener un déficit importante en el neurodesarrollo. Vamos a tener, les he contado que esta entidad llevamos más de 50 años estudiándola, mucha investigación, no solamente en la parte clínica, sino en ciencias básicas, y definitivamente se han identificado unos factores de riesgo que causan impacto en la enterocolitis. Vamos a tener unos factores que son prenatales, entonces enfoquémonos mucho en estos factores porque eso es lo que nosotros podemos determinar un poco la prevención. Esos factores de riesgo prenatales, con restricción del intrauterino, a una preeclampsia, a una madre fumadora, a una deficiencia de vitamina D, a alguna insuficiencia en la dieta, estrés psicosocial o un pobre acceso al cuidado prenatal. Entonces, acá va a ser clave desde los primeros niveles de atención que facilitemos, ojalá, una consulta preconcepcional, pero si esto no es posible, un adecuado control prenatal, tratando de controlar aquellos que podemos cambiar. Muchos de ellos no los podemos cambiar, pero hay otros que sí, y prepararnos para que esta gestación sea, digamos, lo más posible. Unos factores de riesgo perinatales, todo lo relacionado con la pneumonitis y la infección, el hecho de haber recibido antibióticos intraparto, va a ser clave la tocolitis, falta de materna. Entonces, esto va a llevar a que nuestros pacienticos tengan mayor uso de fórmula. Vamos a tener también las unidades neonatales, algunas respeto que estar en la unidad neonatal, por lo que les mencionaba, por diferente, vamos, un recién nacido que es prematuro, también la falta de protocolos estandarizados se considera de riesgo importantes. Factores de, protocolos estandarizados de alimentación. Entonces, y hay otros, van a depender estacional en los menores de 32 semanas, bajo peso, les mencioné, alta la, en los menores de 1.500 gramos, que son pequeños para la edad de gestacional, esto puede estar asociado también a la restricción intrauterina, anemia con la presencia de un arterioso persistente, porque me va a dar ese flujo sistémico y va a ser intestino tenga alteraciones. Todas las edades vamos a tener factores adicionales como los antecedentes de hipoxia, eventos de infección, antecedentes, restricción de crecimiento, el hecho de tener pandemia y las infecciones que previamente les mencioné, haber requerido una exsanguinotransfusión, tener una ya sea arterial o venosa, que es frecuente en los recién nacidos prematuros, sobre todo en la unidad neonatal, el haber presentado una ruptura de membranas, el consumo de cocaína, de otras sustancias de la madre, una idiopática, y ya en los recién nacidos prematuros más tardíos y en el término, el hecho de tener enfermedad cardíaca, algún otro defecto en la pared abdominal, el tener una sepsis, el haber tenido una morbilidad temprano como de dificultad respiratoria, una enfermedad hipoxicémica o posteriormente presenta, entre otros. Entonces, como vemos, los factores de riesgo y definitivamente se habla de un espectro. Incluso hay muchos investigadores única común que comparte varias de los pasos fisiológicos y de los síntomas, pero que las causas son un reto. Las tres formas más frecuentes de lesión neonatal, vamos a tener cuadros muy enterocolitis a término y tardío, porque la sintomatología
similar, pero tiene unas características diferentes. Ocurre más temprano en la natal, usualmente la enterocolitis, la segunda y la tercera semana, incluso tardíamente en los recién nacidos más prematuros, en los cuadros que son enterocolitis ocurre más en la primera semana y se asocia más a los factores que previamente les mencioné, como el consumo de drogas en la madre, las intestinales o alteraciones en el flujo a nivel sanguíneo. La perforación intestinal espontánea, que también en la primera semana de vida, y muy importante, esta no se asocia a la nutrición enteral. Vamos a tener un paciente pero menos necrosis, y se asocia al uso de indometacina o glucocorticoides como la metazona o la hidrocortisona. Y ya la enterocolitis necrosante es del recién nacido prematuro y las manifestaciones clínicas. Les mencionaba que era el abordaje desde el punto de vista clínico porque las manifestaciones iniciales pueden ser muy específicas, que como ustedes ven, las puede dar cualquier sepsis, como puede ser una térmica o hipertermia. Recordemos que en el periodo neonatal la fiebre es muy importante, pero la hipotermia la podemos. El letargo, episodios de apnea, bradicardia, hipotensión. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con estas características, podemos pensar que es séptico, pero es un cuadro séptico. Y esto se presenta después de los 8 o 10 días de vida. Ya vamos a tener posteriormente unas manifestaciones que son más específicas. El gastrointestinal, vamos a tener abdominal, dolor abdominal, palpación, una intolerancia alimentaria, muchas veces por lo primero, si están fuera del hospital o son los primeros síntomas, que empezamos a ver residuo gástrico, pero ya no lo medimos de rutina, vómitos persistentes, sangre macro o microscópica en las heces, nos alertan en la hospital. También podemos encontrar cambios en la, pero ya. Y vamos a tener otras manifestaciones sistémicas, la acidosis metabólica, en el manejo de coagulación vascular terminada. Ya en los casos más avanzados vamos a tener alteraciones lógicas, principalmente neutropenia, trombocitopenia del recto. Con relación a esto y estos biomarcadores, realmente, como usted observar acá, no son con una sensibilidad, la sensibilidad es más bien baja a moderada, principalmente cuando un hemograma, un rectal completo. Lo que sí es que nos va a ayudar mucho y es muy frecuente encontrar una trombocitopenia que está más o menos alrededor de, o aparece alrededor de las 24 a 72 horas de progresión de la enfermedad, y también el incremento en reactante aguda como la proteína activa, que va a estar también incrementada principalmente después de instaurada. ¿Qué es lo que ocurre? Que si bien tiene una sensibilidad relativamente de enterocolitis y la puede encontrar alterada en cualquier otro proceso inflamatorio o infección. La radiografía, entonces, siempre cuando vamos a este paciente, lo primero que hacemos, ya hemos dicho, prematuro, la alimentación enteral, entonces suspender la alimentación y tomar una radiografía. Tomar una radiografía, entonces, digamos que los signos patognomónicos de la enterocolitis son la neumatosis intestinal, un gas intramural. Recuerden que les hablaba que los gérmenes y lo que se produce es un gas, entonces lo podemos ver acá en la radiografía, y también el gas en la porta. Son signos patognomónicos, pero importante que no solamente la enterocolitis los produce. La incidencia de neumatosis en casos de enterocolitis es muy variable, puede ser de un 19 a un 98%,
y son hallazgos que son un poco más tardíos. Ahora vamos a ver en los estadios cómo la clasificamos. Tenemos como signos iniciales, podemos dar solamente una distensión de asas, pero ¿qué ocurre? Que en el recién nacido prematuro esto puede ser normal. Mucho cuidado con esa interpretación. Podemos encontrar posteriormente una asa fija, que se hacen evaluaciones repetidas, usualmente estos pacientes hacemos un seguimiento clínico por el reto que implica su diagnóstico. Entonces vamos a hacer una vigilancia clínica y una vigilancia lógica. Vamos a hacer de forma periódica, o sea, vamos a encontrar que hay una repetida. El neumoperitoneo es un signo tardío y hasta el 20% de los recientes colitis pueden no tener signos radiográficos del neumo, que definitivamente nos hablan de una perforación renal y aún así estar perforados. Entonces miren que es un efecto tanto clínico como en el diagnóstico. En un recién nacido prematuro con síntomas inicialmente, una radiografía abdominal normal, vamos a descartar una enterocolitis. Entonces, esos signos radiológicos, predictivo positivo alto. Los valores más altos son cuando encontramos un neumoperitoneo, pero una sensibilidad muy baja, menos del 50%. Entonces, en estos pacienticos tenemos que hacer una vigilancia. Si hay una resolución de la neumatosis, indica una mejoría de la evolución de la enfermedad, de la patología gastrointestinal. Entonces, no necesariamente. ¿Eso qué nos dice? Si hay una resolución de la neumatosis, nos habla de que la cantidad del gas intramuscular presente es muy baja, ¿cierto? Y esto no siempre está relacionado con la gravedad clínica y puede no aparecer en la imagen, puede corresponder a un deterioro. Entonces, por eso no es solamente el hallazgo en la radiografía, sino muy importante, como si o por el contable. Y el gas en porta solo es al 30% de los pacientes. La distensión de asas en hace sospechar que puede ser una niños prematuros pueden tener una infección sin que esto sea patológico y lo presentan principalmente en las 2 primeras semanas. Muchos de estos niños adicionalmente tienen un soporte no invasivo que va a llevar a que tengan pirofagia. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado en la interpretación radiológica, no hacerla aislada, sino siempre en base a la clínica que presenta el paciente. Podría ser de mucha ayuda en estos casos dudosos y cada vez ustedes saben que mucho más en la ecografía del paciente que cómo vamos a hacer pacientes que nos permiten sin necesidad del técnico, del equipo de radiología. Es una herramienta muy valiosa para ver la presencia de acumulaciones de líquidos. Es útil para estudiar el grosor de la pared intestinal y muy importante, la perfusión. Si tenemos imágenes Doppler y potencia, nos puede evaluar la perfusión y el peristaltismo. Hay gas libre, tiene mayor facilidad de evaluar también el gas en porta por este medio. Evaluaciones del flujo mesentérico son supremamente importantes porque definitivamente en la fisiopatología la alteración de este flujo es clave. Entonces, alteración, a pesar de que encontremos de pronto un niño con una área, que tengamos una radiología de ecografía, tiene una alta especificidad y una en la valoración de gas en porta, que es uno de los signos que nos habla de gravedad. Sin embargo, no todo es enterocolitis. Les digo, es el temor de enfrentar al paciente por enterocolitis, teniendo en cuenta la gran mortalidad y morbilidad de los niños, pero no toda intolerancia enteral, no toda distensión es una enterocolitis. Entonces, tenemos que considerar, dependiendo la edad, principalmente enteritis infecciosas, ya sean bacterianas o virales. También tenemos que considerar una perforación intestinal única. Ya les hablé
poco de la diferencia. Dos, la perforación intestinal es más frecuente grado se distingue porque en esta no vamos a tener esa disección de la pared, no vamos a tener esa neumatosis intestinal, sino simplemente encontramos un aire libre en la cavidad. Podemos tenerla también una atresia ileal, un vólvulo, un meconial, un hisprum, pueden hacer pensar en una enterocolitis. Fisuras anales es lo primero que tenemos que pensar en el caso de que tengamos una deposición con sangre. Esto me puede provocar sangrado rectal. La apendicitis neonatal es rara, pero también considerarla. Alergia a la proteína de la leche de vaca, increíble, pero cada vez lo vemos más, sobre todo en los recién nacidos, pretérmino tardío y a término, porque en ellos la fisura es diferente. Y el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, aquí va a ser clave todo el manejo dietario de la madre. También cuando se presentan cardiopatías congénitas, principalmente en nacidos a término, el riesgo es entre 10 a 100 veces mayor que en la población neonatal normal y básicamente cuando tenemos una cardiopatía univentricular, especialmente el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico y anomalías univentriculares con obstrucciones del tracto de salida y van a encontrar muchas veces en la literatura que se refieren a necrosis isquémica cardiogénica del intestino o enterocolitis cardiogénica. También la enterocolitis asociada a transfusiones, que claramente se debe a niveles bajos de hemoglobina y realmente hay algunas intervenciones, pero estas no han sido suficientemente soportadas. Les mencionaba que hay una clasificación cuando nos enfrentamos a un evento asfíctico, determinar si en algún momento se pudo haber prevenido. Aquí es importante definir si hay factores de riesgo durante el trabajo de parto o durante la gestación que nos ayuden a determinar si podemos reaccionar antes de que se presenten y poder impactar sobre el desarrollo